Les habla Kirtop y estos son los 100 artefactos más increíbles que nadie puede explicar. El primer observatorio astronómico. Recientemente se descubrió un observatorio del Antiguo Egipto, el primero de su tipo, que demuestra el profundo conocimiento de los egipcios en astronomía y su estrecha relación con las prácticas espirituales y rituales. Es el observatorio más grande y el primero conocido en la historia de Egipto. Los restos de la construcción del siglo VI a.C. fueron encontrados hace 3 años durante excavaciones en la antigua ciudad de Buto, actualmente conocida como Tel el Faraín, en la gobernación de Kafr el-Sheikh. Todo lo que encontramos superó nuestras expectativas, declaró Hassam Ghanim, director de la Administración de Antigüedades de Kafr el-Sheikh y jefe de la misión arqueológica. Los arqueólogos descubrieron las ruinas de un edificio en forma de L hecho de ladrillos de adobe, con una superficie de aproximadamente 850 metros cuadrados. La entrada oriental conduce a un lugar donde la luz del sol iluminaba el punto de observación del sol y las estrellas, en el que se encontraba el sacerdote astrónomo. En las paredes se conserva su imagen, mirando hacia el sol naciente, representando la conexión de los antiguos egipcios con el cosmos. Al principio los investigadores pensaron que habían descubierto un templo, pero el hallazgo de artefactos e inscripciones relacionadas con la astronomía, como relojes de sol y otros instrumentos para medir el tiempo, los llevó a concluir que se trataba de un observatorio. Dentro del salón se encontraron imágenes astronómicas del amanecer y el atardecer durante las 3 estaciones. Los artefactos encontrados, como las estatuas de Horus y Osiris, así como una figura de bronce de Osiris con una serpiente, confirman la importancia del papel espiritual y científico del observatorio. Las enigmáticas pirámides de piedra. Por primera vez se habló de este hallazgo en 2015 y en mis primeros videos en el canal probablemente incluso hablé de ellas. En ese entonces, en el fondo del lago de Constanza, ubicado en la frontera entre Alemania, Austria y Suiza, los arqueólogos encontraron una cadena de 170 pirámides de piedras. Formaron una franja de 20 kilómetros que va paralela a la orilla del lago, a 200 metros de distancia de esta. Cada pirámide tenía un diámetro de 30 metros y una altura de aproximadamente 2 metros. Las pirámides están ubicadas sobre una capa de sedimentos lacustres que se formaron después del retroceso del glaciar del Rin hace más de 10.000 años. Ahora los arqueólogos cuentan con equipos más modernos para estudiar objetos antiguos, especialmente aquellos que se encuentran en lugares de difícil acceso. Con la ayuda de una excavadora, excavaron una de las pirámides para llegar a la capa de piedra. Allí también encontraron madera con rastros de procesamiento primitivo. Gracias a esta madera, los arqueólogos lograron al menos datar las pirámides de alguna manera. Por ahora, el uso de las pirámides por parte de los antiguos tiene varias teorías. Podrían haber sido estructuras de culto o una especie de criptas para enterrar personas, pero tal vez todo sea mucho más sencillo. Eran casas antiguas o trampas para peces. El equipo de arqueólogos planea regresar pronto al lago de Constanza para investigar la siguiente pirámide de piedra. Quizá esto proporcione información adicional para fechar y explicar las funciones de estos enigmáticos monumentos. Sabemos que los arqueólogos pueden encontrar allí por casualidad algo insignificante que podría explicar completamente el origen de las antiguas pirámides. Ya basta de hallazgos submarinos. Mejor vamos a analizar el fraude matrimonial en el Antiguo Egipto. El túnel hacia la tumba de Cleopatra. Alrededor de la tumba de Cleopatra han circulado leyendas durante decenas, si no es que cientos de años. Todo arqueólogo quiere encontrar la misteriosa tumba. Hay muchas leyendas sobre ella, pero nadie la ha visto jamás. Pero tal vez ahora ocurra ese tan esperado acontecimiento y el descubrimiento de este túnel sea la clave para la tumba de Cleopatra. A una profundidad de 13 metros bajo el templo de Taposiris Magna, se descubrió un túnel tallado en la roca. Se supone que este túnel llevará a los arqueólogos al lugar donde están enterrados Cleopatra y su amado Marco Antonio. El gigantesco túnel de 1,5 kilómetros de largo y unos 2 metros de altura recuerda al túnel griego de Eupalinos en la isla de Samos. Este túnel está en la lista de las obras de ingeniería más importantes de la época clásica. El templo de Taposiris Magna, cuyo nombre significa la gran tumba de Osiris, está ubicado cerca de la ciudad egipcia de Alejandría, que en la antigüedad fue la capital del país. Los historiadores afirman que Cleopatra planeaba ser enterrada junto a su amado en el templo de Taposiris Magna, para recrear la antigua leyenda de Isis y Osiris. Según todas las fuentes, es muy probable que los restos de Cleopatra estén en este templo. Si esto resulta ser cierto, sería el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XXI. No es solo una tumba. Este podría ser el lugar de entierro del último faraón del antiguo Egipto. Cleopatra gobernó desde el año 51
hasta el 30 antes de nuestra era. Los arqueólogos también encontraron dentro del templo varios artefactos importantes, incluyendo monedas con las imágenes y nombres de la reina Cleopatra y Alejandro Magno, así como varias estatuas decapitadas y estatuas de la diosa Isis. Esperemos que muy pronto sepamos el lugar exacto de entierro de Cleopatra y Marco Antonio. Mientras los arqueólogos intentan hacer uno de los descubrimientos más importantes, nosotros nos vamos a Perú. Allí nos esperan hallazgos aún más interesantes. El descubrimiento reescribió la historia del alcohol. El proceso de destilación del alcohol tiene raíces mucho más profundas de lo que se pensaba antes. Nuevas excavaciones en la tumba de Liu He, el noveno emperador de la dinastía Han Occidental, demostraron que hace 2000 años en China ya sabían cómo obtener destilado. Los científicos encontraron un recipiente de bronce llamado la olla celestial, que servía como parte clave del aparato para destilar vino. Antes de esto, los textos históricos indicaban que tecnologías similares aparecieron solo en la época de la dinastía Yuan, es decir, 1000 años después. Liu He, a pesar de su corto reinado, dejó un legado impresionante. Además del propio destilador, en su tumba se encontró la pintura más antigua de Confucio, así como miles de piezas de armaduras hechas de hierro, cobre y materiales lacados. Todo esto da testimonio del alto nivel de artesanía de la época de la dinastía Han Occidental. El experimento con la réplica del recipiente de bronce demostró una eficiencia de destilación superior al 70%, manteniendo al mismo tiempo el sabor y el aroma de la bebida. Inicialmente se pensaba que este recipiente podía usarse para esencias de perfumes o medicina, pero ahora está claro, su principal propósito era la producción de alcohol. Los resultados de la investigación ayudan a comprender más profundamente la evolución de la elaboración de cerveza y las prácticas relacionadas con el alcohol y alcohol, complementando los registros históricos y revelando el potencial de los primeros inventores chinos. La franja de agujeros en Perú. En el Valle de Pisco, en Perú, se encuentra un lugar misterioso conocido como la Franja de Agujeros o Monte Sierpe. Es una franja estrecha de tierra de 14 a 20 metros de ancho y aproximadamente 1500 metros de largo, cubierta de miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar se hizo famoso por primera vez gracias a una fotografía aérea de Robert Schiller, publicada en la década de 1930 en National Geographic. Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Monte Sierpe. No fue sino hasta la década de 1950 que Victor von Hagen estudió los hoyos y sugirió que eran tumbas vacías, estimando su número total en 5000 los. Más tarde, John Hislop propuso la teoría de que los hoyos se usaban como almacenes, similares a los que se han encontrado en otros lugares de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Están hechos de diferentes maneras. Algunos están excavados en un montículo, otros están rodeados de muros de piedra. Investigaciones modernas, incluyendo un mapa detallado creado con un dron en 2015, han demostrado que la franja de agujeros consta de 5 a 6000 hoyos divididos en bloques con patrones únicos. Cerca se encuentran caminos incas y restos de almacenes, y la cerámica encontrada indica que su origen es del siglo XV, cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha. El arqueólogo Charles Stanish cree que los hoyos podrían haber servido para medir el tributo agrícola que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Prosent, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Él cree que los hoyos podrían haberse utilizado para almacenar fertilizantes como excrementos. Hasta el día de hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Perú. ¿Quién la creó? ¿Para qué? ¿Y cómo? Sigue siendo motivo de debate e investigaciones recientes. Cabezas de cocodrilo en la tumba. La necrópolis tebana, ubicada en la orilla occidental del Nilo frente a Tebas, en el Alto Egipto, se utilizaba en la antigüedad para los entierros rituales de la mayoría de los faraones. Durante otra excavación en este lugar, arqueólogos polacos encontraron cabezas de cocodrilo en las tumbas de los nobles egipcios. Estas eran las tumbas de Cheti, un importante funcionario de la época del faraón Nebepetra Mentuhotep II, y de algún otro alto funcionario anónimo. En estas tumbas se encontraron 9 cabezas de cocodrilo envueltas en tela. Las cabezas no estaban momificadas, como solía hacerse en el antiguo Egipto. Los cocodrilos pertenecían a la especie Crocodylus niloticus, un gran cocodrilo que habita en los ríos de agua dulce de África. Desafortunadamente, los cráneos de los cocodrilos no estaban completos. En algunos lugares había parte de la mandíbula, en otros un fragmento del cráneo. El asunto es que las primeras excavaciones en este lugar se realizaron hace más de 50 años,
y en ese entonces los huesos de animales no eran tan valorados por los arqueólogos e investigadores, y si encontraban huesos simplemente los amontonaban en un solo montón o los quemaban. En ese entonces se creía que los huesos de animales no tenían ningún valor. Era mucho más fácil encontrar una momia y vendérsela a los coleccionistas, o procesarla en polvo y venderla como medicina. También en todas las épocas se valoraban las joyas de oro. ¿Y a quién le interesa un cráneo de cocodrilo que tiene miles de años? En el antiguo Egipto, los cocodrilos eran objeto de adoración en la forma del dios Sobek. Sobek se asocia con el cocodrilo del Nilo o el cocodrilo de África Occidental y se representa ya sea completamente en forma de cocodrilo o como un hombre con cabeza de cocodrilo. Un hallazgo de esos que solo ocurren una vez en la vida. Los arqueólogos en Gran Bretaña descubrieron un hallazgo único y muy raro en una tumba femenina de la Alta Edad Media. Un hermoso collar está compuesto por 30 colgantes y cuentas hechas de monedas romanas, oro, granate, vidrio y piedras semipreciosas. Un colgante rectangular con la imagen de una cruz forma la parte central del collar y está incrustado con granates rojos en un engaste de oro. La antigüedad aproximada de esta riqueza es de 1300 años. No por nada a este tipo de hallazgos se les llama hallazgos irrepetibles. Encontrar una joya similar otra vez es una tarea prácticamente imposible. Antes, cada joya se fabricaba como una pieza única y se utilizaba una combinación de materiales única. Lo interesante es que este collar es solo una parte de la colección del ajuar funerario. El hallazgo fue apodado el Tesoro de Harpole por el lugar donde se encontró, y es uno de los descubrimientos más importantes de Gran Bretaña. En Gran Bretaña se han encontrado collares similares, pero todos son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en Northampton, en 1860 se encontró el collar de Desvera, que ahora forma parte de la colección del Museo Británico. Actualmente los restauradores están buscando rastros de restos orgánicos. Según los antiguos rituales de entierro, de los que también ya he hablado, en Inglaterra las mujeres eran enterradas en camas. Por eso los arqueólogos intentan encontrar restos de la cama. En ese tiempo el esqueleto se descompuso por completo. Solo quedaron pequeños fragmentos de esmalte dental. Por las joyas, se puede deducir que la mujer fue muy influyente en su época. Ella pudo haber sido abadesa en un templo o miembro de la familia real, pero si este hallazgo se puede explicar más o menos, el misterioso libro de Enoch no lo puede explicar nadie. Los emperadores chinos robaban. Los emperadores chinos creían que el jade podía otorgar la inmortalidad, por eso ordenaban ser enterrados con trajes especiales hechos de placas de jade unidas con hilos de oro. En las crónicas antiguas se mencionaban tales entierros, pero durante siglos nadie encontró ninguna prueba de su existencia. Muchos pensaban que era solo un mito. Todo cambió en 1958, cuando cerca de la montaña Lingshan, unos soldados, al volar una roca para construir un refugio antiaéreo, descubrieron por accidente la tumba intacta de Liu Shen, de 2000 años de antigüedad, gobernante de la dinastía Han Occidental, y de su esposa Douwan. Estas tumbas resultaron ser verdaderos palacios subterráneos, llenos de decenas de miles de reliquias, armas, vasijas e incluso incensarios de jade. El descubrimiento más sorprendente fueron dos trajes funerarios de jade, que se conservaron en perfecto estado. El traje de Liu Shen estaba compuesto por 2.498 placas de jade unidas con 1.100 gramos de hilo de oro, mientras que el de su esposa tenía 2.160 placas y 700 gramos de hilo. Estos atuendos reproducían completamente los contornos de los cuerpos, incluyendo máscaras para el rostro. La tradición de estos trajes se explicaba no solo por el simbolismo, sino también por el papel mágico del jade. En la antigua China, el jade era considerado la encarnación de la pureza y la resistencia. Se le consideraba un material sagrado. Según las creencias, podía proteger el cuerpo de la descomposición. Se daba especial importancia a los 9 orificios del cuerpo: ojos, oídos, fosas nasales, boca, genitales y ano, los cuales se tapaban con tapones de jade para asegurar la inmortalidad. Sin embargo, los descubrimientos demostraron que la teoría no se cumplió. Los trajes de jade no protegían los cuerpos de la descomposición. ¿Por qué entonces estos hallazgos son tan raros? La respuesta es simple: saqueo. Incluso antes de la aparición de la arqueología, el jade era increíblemente valioso. Los saqueadores de tumbas lo buscaban durante siglos. Las tumbas eran incendiadas, los trajes se desarmaban y las placas de jade se vendían o se fundían. Con el tiempo, los saqueos alcanzaron tal magnitud que en el año 222 el emperador Wen de Wei emitió un decreto prohibiendo el uso de trajes de jade. Él puso fin a una tradición de 400 años, reconociendo que la inmortalidad de esa manera era imposible. Aunque la idea parece majestuosa, el final de la tradición resultó ser al mismo tiempo trágico e irónico. El emperador Wen fue lo suficientemente decidido
para poner fin a este círculo vicioso. Y posiblemente gracias a esta prohibición pudimos ver los auténticos trajes de jade siglos después. Un gran descubrimiento en Egipto. Arqueólogos descubrieron una tumba antigua con 11 entierros sellados cerca de Luxor, Egipto, en la necrópolis de Asasif del Sur. La tumba pertenece al Reino Medio y probablemente sirvió como mausoleo familiar durante varias generaciones en la dinastía 12 y principios de la dinastía 13. Esto fue posible gracias a una expedición moderna de científicos egipcios y estadounidenses. Este es el primer entierro del Reino Medio encontrado en el sur de Asasif, lo que amplía la comprensión de esta necrópolis y su conexión con la necrópolis de Tebas. Debido a antiguas inundaciones, muchos ataúdes de madera y envolturas de lino se destruyeron, pero las joyas se conservaron, incluyendo amuletos y collares de amatista, ágata y loza. Uno de los objetos únicos fue una figurilla de fertilidad hecha de loza azul verdosa, decorada con dibujos y que tiene ranuras para sujetar cabello hecho de cuentas de arcilla. Se encontró un plato cuadrado de ofrendas con imágenes de ofrendas simbólicas, como una cabeza de toro, pan y carne, que posiblemente se usaban en rituales. Los restos de 5 mujeres, 2 hombres y 3 niños fueron colocados en ataúdes de madera, orientados de norte a sur. En los entierros de mujeres se conservaron adornos, mientras que los niños y uno de los hombres fueron enterrados sin ellos. En otro hombre se encontró un collar hecho de 40 cuentas de fayenza y un amuleto en forma de cabeza de hipopótamo. Este hallazgo es especialmente importante en el contexto del resurgimiento del interés turístico en Egipto, donde los tesoros históricos vuelven a atraer la atención. Artefactos de bronce en Turquía. En las ruinas del antiguo castillo de Ayanets, ubicado en el territorio de la actual Turquía, los arqueólogos descubrieron escudos y un casco de bronce que tienen aproximadamente 2.700 años. Estos artefactos, encontrados bajo una capa de escombros de 20 metros, fueron creados en tiempos del reino de Urartu y probablemente se usaban con fines ceremoniales para honrar al dios Yaldi, protector en la guerra. El castillo de Ayanets fue construido como fortaleza y residencia real durante el reinado del rey Rusa II en el siglo VII a.C. Sin embargo, solo permaneció en pie entre 20 y 25 años antes de ser destruido por un terremoto. Recientemente se encontraron escudos y un casco de bronce en la sala ceremonial del castillo. Las decoraciones en el casco y los patrones complejos en los escudos confirman que se usaban en rituales religiosos. Anteriormente, en este lugar se habían encontrado otros objetos de bronce. Muchos de ellos están dedicados a Jaldi, el dios principal de los urartianos, quien, según se creía, los protegía durante los combates. A pesar de algunos daños menores, los artefactos se han conservado bien y la restauración ayudará a recuperarlos por completo. El castillo de Ayanet sigue siendo la fuente más rica de artefactos de bronce de la época de los urartianos en Turquía, y cada hallazgo proporciona más información sobre la cultura de este antiguo reino. Un demonio alado en un antiguo sello. En Israel se encontró un sello de piedra de verano de 2000 años de antigüedad con la imagen de una figura alada y con inscripciones en hebreo antiguo. El hallazgo se realizó cerca del muro sur del Monte del Templo y pertenece al período del primer templo. El sello está hecho de piedra negra y adornado con una inscripción que traducida dice: para Yehueser, hijo de Josayahu. Los arqueólogos señalaron que este es uno de los sellos más hermosos encontrados en Jerusalén. En el sello está representada una figura alada vestida con una camisa a rayas y un tocado. Según el asiriólogo Dr. Felipe Vukasovic, estos demonios alados aparecen en el arte neoasirio de los siglos IX al VII a.C. y servían como figuras mágicas de protección. Es probable que el sello perteneciera a un alto funcionario del reino de Judá y servía como amuleto y símbolo de autoridad. Refleja no solo la influencia asiria, sino también la conexión del propietario con la cultura judía local. El primer concreto. Los antiguos romanos dejaron tras de sí un legado arquitectónico increíble. Sus proyectos a gran escala, puentes, caminos, acueductos y por supuesto majestuosos edificios todavía nos sorprenden hasta hoy. Entre las construcciones más famosas de la antigua Roma se puede mencionar el Coliseo, símbolo de la ciudad, y el menos conocido, pero no menos impresionante, el Panteón. El Panteón es famoso por su enorme cúpula, que permaneció insuperable en diámetro hasta el siglo XX. Uno de los factores clave del éxito de los constructores romanos fue el uso del concreto, o como ellos lo llamaban, opus caementitium. El concreto romano fue una verdadera revolución en la construcción. Era una mezcla de arena, grava, cal y roca volcánica, lo que lo hacía resistente y duradero. Este material permitió a los romanos construir no solo estructuras masivas, sino también duraderas, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Es interesante que investigaciones modernas muestran una característica única del concreto romano:
su capacidad de autorrepararse. Cuando se formaban microgrietas en el material, la interacción del agua y el polvo volcánico provocaba reacciones químicas que sellaban esas grietas. Esto se convirtió en uno de los principales secretos de la increíble durabilidad de las construcciones romanas que han sobrevivido miles de años. Mientras que el concreto moderno comienza a deteriorarse después de unas pocas décadas, las construcciones romanas hechas con esta antigua tecnología siguen en pie hasta hoy. El uso más antiguo del fuego para cocinar. El ser humano aprendió a hacer fuego por primera vez hace aproximadamente entre 200 y 400 mil años al menos. Eso se creía antes. Arqueólogos del Museo de Historia Natural Steinhardt de la Universidad de Tel Aviv hicieron un descubrimiento sensacional. Ellos afirman que encontraron pruebas de que nuestros antepasados cocinaban comida en una fogata hace aproximadamente 780.000 años. La habilidad de cocinar alimentos en realidad es un gran avance en la evolución de nuestros antepasados. Después de que los seres parecidos a los humanos aprendieron a cocinar los alimentos, recibieron un impulso para el desarrollo del cerebro. Antes, masticar y digerir los alimentos les tomaba mucho más tiempo. Después de cocinar los alimentos, la carne se volvía más suave y el cuerpo la digería mucho más rápido, lo que permitió dedicar más tiempo a construir asentamientos y explorar nuevos territorios. Empezaron a tener mucho tiempo libre que necesitaban ocupar en algo. En ese momento, el cerebro se activaba y comenzaba a idear formas de entretenerse. Probablemente se pregunten cómo lograron los arqueólogos descubrir que la cocción más antigua de alimentos en una fogata ocurrió hace 780.000 años. ¿Qué pudieron encontrar que les permitió llegar a esa conclusión? En el sitio arqueológico de Gesher Benot Yaakov en Israel, encontraron dientes quemados de un pez grande. Al analizar el esmalte dental, pudieron determinar que el pescado fue sometido gradualmente a un tratamiento térmico. Lo más probable es que lo hayan asado o hervido. Cerca encontraron piedras quemadas, lo que indica que aquí hubo una fogata. Es muy interesante imaginar que hace casi 1 millón de años, nuestros antepasados cocinaban pescado sobre piedras o en un horno de tierra, igual que nosotros ahora en la parrilla o barbacoa. La piedra rúnica de Kensington. Esta misteriosa piedra fue descubierta en 1898 en el centro de Minnesota. Es un hermoso trozo de piedra en el que están grabadas muchas letras antiguas escandinavas. Sí, letras escandinavas en América del Norte. Arqueólogos e historiadores estuvieron mucho tiempo tratando de determinar la fecha de la piedra de Kensington, y la situaron en el año 1362. ¿De verdad los antiguos vikingos pudieron llegar a este lugar en el siglo XIV? Este hallazgo despertó mucho interés entre los suecos locales y los estadounidenses que viven en Minnesota. Pero los lingüistas no estaban tan contentos con el hallazgo. Hace unos 100 años, los expertos casi unánimemente declararon que lo que está escrito en la piedra es una obra del siglo XIX. A pesar de algunas disputas entre científicos e historiadores, todavía se considera que esta obra tiene alrededor de 100 años. ¿Por qué entonces la datación indica el siglo XIV? ¿Y quién tiene la razón? ¿Será que también aquí los historiadores no quieren aceptar que esta piedra es más antigua de lo que parece? De lo contrario, tendrían que reescribir la historia y muchos eventos históricos que ahora encajan tan bien en los libros de texto escolares. Y como sabemos, la humanidad no se apresura a escribir la verdad para no causar pánico entre la gente. Si bien los antiguos textos escandinavos aún se podían leer, con la escritura maya todo es mucho más complicado. ¿Cómo extraían el cerebro antes de la momificación? Sobre la momificación en el antiguo Egipto muchos han hablado. Uno de los momentos más importantes en la preparación del cuerpo para la momificación era la extracción del cerebro del difunto. Y en todos los libros de historia y películas nos contaban que los embalsamadores sacaban los pedazos de cerebro a través de la nariz. Para confirmar o refutar esta teoría, los arqueólogos tienen que repetir este procedimiento en nuestros días. Este trabajo lo realizó el arqueólogo y químico de la Universidad de York, Stephen Buckley. Sin embargo, él hizo el experimento no en personas, sino en ovejas muertas. Después de varios intentos de extraer pedazos de cerebro de la cabeza de la oveja, llegó a la conclusión de que es muy difícil hacerlo. Para esto es más fácil tomar un gancho largo y, como si fuera una licuadora, convertir el cerebro en líquido. Se necesitan aproximadamente 20 minutos para batir el cerebro, después de lo cual simplemente se puede verter. Todo suena sumamente asqueroso y repugnante. Sin embargo, gracias a estos experimentos, podemos saber cómo ocurrían ciertos procesos hace miles de años. Y créanme, esto no es lo más aterrador que los científicos tienen que hacer. Es interesante que durante la momificación, los sacerdotes no siempre retiraban el cerebro. Durante la dinastía 18 y antes, el cerebro permanecía dentro de la momia.
Además de las momias, el antiguo Egipto es recordado por sus maravillosos dibujos en las tumbas. La sepultura más antigua de Malasia. En Malasia, los arqueólogos han descubierto más de una docena de antiguas sepulturas de hasta 16.000 años de antigüedad. Los hallazgos se realizaron en el valle de Nenggiri, aproximadamente a 215 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. Estas cuevas pronto podrían ser inundadas con la creación de un embalse para una central hidroeléctrica que está planeada para el año 2027. Si esto sucede, 20 millas cuadradas de tierra quedarán bajo el agua. La mayoría de los esqueletos encontrados pertenecen a la cultura preneolítica de la región. Algunos científicos relacionan esta cultura con los cazadores-recolectores joavinienses, conocidos por sus herramientas de piedra características, encontradas en todo el sudeste asiático. También se supone que estas personas utilizaban plantas silvestres, muchas de las cuales se convirtieron en la base de la flora moderna de la región. Los arqueólogos encontraron 16 esqueletos en 13 cuevas en 4 sitios diferentes. La mayoría de ellos fueron enterrados en posición de cuclillas, lo cual es característico del período preneolítico. Sin embargo, uno de los esqueletos fue enterrado en posición extendida y tiene aproximadamente 6.000 años. Además de los esqueletos, se encontraron más de 71.000 artefactos, incluyendo herramientas de piedra, cerámica y adornos. Uno de los hallazgos clave fue un esqueleto humano completo en la cueva Gua Keli Wakeledung Kechil. Tiene aproximadamente entre 14 y 16.000 años. Es el esqueleto más antiguo y completo encontrado en Malasia. Entre los objetos funerarios había herramientas de piedra, cristales y minerales de hematita. Estatua maya sin cabeza. En los últimos años, todos los hallazgos en México están relacionados con la construcción del ferrocarril Tren Maya. Ya he contado varias veces en videos anteriores cuántas cosas interesantes logran descubrir los constructores. Esta vez encontraron una estatua decapitada del tamaño de una persona, de 1,65 metros. Los arqueólogos creen que la estatua de piedra caliza es Yamkip, que se traduce como dios del falo o de la fertilidad. Representa a un prisionero que fue capturado durante un conflicto militar. A los prisioneros de guerra de alto estatus los sacrificaban, mientras que a los guerreros comunes los usaban como esclavos. La escultura fue encontrada en la antigua ciudad de Ashkentok, en la península de Yucatán. En la lengua maya, el nombre de la ciudad significa la piedra de los 3 soles. El asentamiento existió desde el año 250 hasta el 900 de nuestra era. Fue descrito por primera vez en el siglo XVI. Cerca de la ciudad, anteriormente se descubrió un enorme sistema de cuevas donde, según los arqueólogos, las tribus locales se escondían de los colonizadores españoles. Las últimas menciones de esta ciudad fueron en el año 1500 de nuestra era. Lo más probable es que en ese momento la ciudad dejó de existir. La razón exacta por la que la ciudad se extinguió aún no puede ser determinada por los arqueólogos. Ashkentok es un lugar muy importante y único. Aquí se conservan muchos grabados e inscripciones que nos cuentan sobre los acontecimientos del pasado. Gracias al método de descifrado del científico soviético del que les hablé, nosotros mismos somos capaces de leer sobre los acontecimientos y las personas que estuvieron aquí hace más de 500 años. Visitar una antigua construcción maya es una de mis metas para los próximos años, y cuando lo haga, sin falta les contaré y mostraré. El rostro de un vampiro del siglo XIX. En Connecticut, Estados Unidos, en 1994, los arqueólogos descubrieron el esqueleto de un hombre en un ataúd con los símbolos JBJB55 grabados en él. Parecería que no hay nada inusual. Se encuentran muchos restos así en todo el mundo, pero la historia de este esqueleto es muy interesante. En los lejanos años 1800, a este hombre, un granjero, lo consideraban un vampiro. En vida tenía una piel amarilla inusual, ojos rojos y la boca manchada de sangre debido a la tos. Los científicos solo pudieron estudiar el esqueleto y hacer un análisis de ADN hasta ahora. El granjero se llamaba John Barber y tenía 55 años cuando falleció. Al analizar las costillas se pudo determinar que sufría de una infección pulmonar crónica, lo cual era común en esa época. Un médico del siglo XVIII escribió sobre este hombre lo siguiente: la frente estaba cubierta de gotas de sudor, las mejillas de un rojo intenso, los ojos hundidos, la respiración fétida, rápida y dificultosa. Los restos en el ataúd también estaban colocados de manera inusual, en la posición de una calavera con huesos cruzados. Esta postura no fue casualidad. En ese tiempo se creía que debido a esa posición, el hombre no podría levantarse ni recuperarse. Los eventos por los cuales a este hombre lo consideraron un vampiro también son muy interesantes. Existe una historia sobre los famosos vampiros de Jewett City. En la misma ciudad de Griswold, donde encontraron a este granjero, había un suburbio llamado Jewett City,
donde vivía cierta familia. Durante 9 años, varios hombres de esta familia murieron de tuberculosis, y en algún momento su hijo menor se contagió. Los sobrevivientes pensaron que estaban siendo perseguidos por vampiros. Decidieron desenterrar a todos sus familiares enterrados y quemarlos. Al poco tiempo, el niño se recuperó y pensaron que, gracias a ese ritual, se habían librado de la maldición de los vampiros. Estas historias ocurren cuando la gente recurre a la automedicación o cuando la medicina está poco desarrollada. Durante algún tiempo, los científicos, al exhumar cuerpos, realmente creían que los restos pertenecían a antiguos vampiros. La presencia de ciertas características como el sangrado por la boca y la hinchazón del pecho se tomaba erróneamente como señales de vida, aunque hoy en día se sabe que estas características están relacionadas con el proceso natural de descomposición. Los científicos realizaron un análisis de ADN e intentaron recrear el rostro de John Barbera utilizando inteligencia artificial. Los resultados mostraron que tenía la piel clara, ojos color avellana o marrones, cabello castaño o negro y pocas pecas. Pasemos de los vampiros de la Edad Media a hallazgos más antiguos. Ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. A principios de la década de 2000, un equipo de investigadores dirigido por la compañía canadiense Advanced Digital Communications hizo un descubrimiento sensacional en la costa de Cuba. A una profundidad de aproximadamente 600 a 750 metros en el fondo del océano, se encontraron extrañas estructuras que recuerdan a construcciones de piedra. Estas estructuras parecían filas organizadas de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales tenían una forma rectangular regular y recordaban a muros masivos o construcciones piramidales. Los resultados iniciales de varias investigaciones realizadas con sonar moderno llevaron a la hipótesis de la posible existencia de una ciudad sumergida que pudo haber sido tragada por el océano hace decenas de miles de años. Según algunas estimaciones, la antigüedad de estas ruinas podría superar los 50.000 años, lo que supera significativamente la edad de las civilizaciones más antiguas conocidas, como Sumeria y el Antiguo Egipto. Esto hace que el posible descubrimiento sea aún más intrigante, ya que sugiere la existencia de culturas antiguas y posiblemente altamente desarrolladas, de las cuales la ciencia aún no sabe nada. Algunos científicos creen que estas ruinas podrían representar los restos de una ciudad antigua, construida antes de la última era glacial, cuando el nivel del océano era significativamente más bajo. Existe la suposición de que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos, que posteriormente se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento del nivel del mar. Esta hipótesis cuenta con el apoyo de los partidarios de la teoría sobre la existencia de antiguos continentes sumergidos, como la Atlántida, descrita en los escritos de Platón. Algunos geólogos suponen que estas formaciones pueden ser el resultado de procesos geológicos naturales, como la erosión, los terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempo significativo. Esperemos que las autoridades encuentren los recursos para investigar estas antiguas ruinas. Continuación de la historia sobre el sarcófago de plomo. Ya he hablado sobre el sarcófago de plomo en uno de mis videos y prometí contarles más detalles sobre el estudio de este interesante hallazgo. Y de hecho, la apertura del sarcófago resultó ser interesante y tuvo una continuación inusual. Dentro de uno de los sarcófagos estaban los restos del canónigo Antoine de la Porte, quien murió en 1710, y en el segundo, los arqueólogos encontraron un cráneo aserrado. Era el esqueleto de un jinete de origen noble. De niño, le deformaron el cráneo artificialmente, y después de su muerte lo cortaron por la mitad. Los sarcófagos fueron descubiertos durante trabajos de restauración en la Catedral de Notre-Dame de París. A lo largo de los años, la catedral ha sido restaurada varias veces. Y solo gracias a la epigrafía, los científicos lograron identificar los restos de Antoine de la Porte, quien tenía 83 años al momento de su muerte y falleció el 24 de diciembre de 1710. Era bastante rico y en su época financió los trabajos de reconstrucción de la catedral. Afortunadamente, hasta nuestros días se han conservado todos sus huesos, su cabello e incluso su barba. Determinar con exactitud quién fue la segunda persona aún no es posible para los arqueólogos. De manera preliminar, se trata de un jinete de origen aristocrático de entre 25 y 40 años, no sirvió en la iglesia, murió aproximadamente en el siglo XVI. Es inusual que antes de ser enterrado, fue embalsamado, lo cual era una práctica muy rara en aquellos años. Es posible que también le hayan aserrado el cráneo para este procedimiento. Junto a él, en el ataúd, se encontraron restos de muchas plantas diferentes, y en la cabeza, durante el entierro, llevaba una corona de flores, lo que una vez más demuestra que no era una persona común. Sin embargo, científicos de Grecia propusieron la teoría de que las personas son capaces de entrar en hibernación durante semanas e incluso meses. De esto aprenderás más adelante.
El artefacto que debe regresar a casa, el busto de Nefertiti, creado alrededor del año 1345 a.C., sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más famosos y objeto de interminables disputas. Descubierto el 6 de diciembre de 1912 por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt en el taller del escultor Tutmosis, el busto es una figura de 47 centímetros hecha de piedra caliza y yeso, pintada en colores vivos. Borchardt describió el hallazgo como absolutamente asombroso, pero su historia pronto se vio envuelta en disputas sobre el derecho de propiedad y la ética de su exportación del país. Las excavaciones se llevaban a cabo en la antigua ciudad de Ajetatón, la actual Tel el Amarna, la capital del faraón Ejnatón, quien introdujo la primera religión monoteísta del mundo, la adoración al dios Atón. Las excavaciones fueron financiadas por el acaudalado coleccionista James Simon. Cuando se encontró el busto, de inmediato atrajo la atención. Sin embargo, Borchardt, temiendo que las autoridades egipcias pudieran quedarse con el hallazgo, supuestamente les proporcionó fotografías poco expresivas del artefacto y lo mantuvo en penumbra para disminuir la importancia del descubrimiento. Después de la repartición de los hallazgos, el busto fue llevado a Alemania, como era habitual según las reglas de esa época. Terminó en Berlín y en 1920 fue donado a los museos estatales. Desde entonces, el busto casi no ha salido de Alemania, salvo por su traslado temporal a las minas de sal de Turingia para su resguardo durante la Segunda Guerra Mundial. Egipto ha declarado en varias ocasiones que el busto fue sacado ilegalmente. En 1929 se discutió un posible regreso, pero Adolf Hitler, quien estaba dedicado a los artefactos, prohibió su devolución. Las autoridades egipcias actuales, incluido el famoso arqueólogo Zahi Hawass, siguen exigiendo la repatriación del busto, afirmando que la transacción se realizó de manera deshonesta. El cañón de bronce español. En 1932 en Berlín, Canadá, en la ciudad de Canadá, se encontraba el arma de fuego más antigua en el territorio continental de Estados Unidos. El cañón de bronce español fue encontrado en Arizona y, según se presume, pertenecía a los miembros de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado. Esta expedición, que tuvo lugar entre 1539 y 1542, fue el primer intento de los europeos de cruzar las grandes llanuras, pero sus resultados fueron insignificantes y España abandonó sus planes de colonizar esas tierras. El hallazgo es un cañón de bronce fundido de 106.7 centímetros de largo y un peso de aproximadamente 18 kilogramos. Esta arma, similar a una culebrina, podía disparar metralla o pequeñas balas de cañón. Fue encontrada durante la excavación de una construcción de adobe en el asentamiento de San Jerónimo III, donde se encontraban los miembros de la expedición. Según los investigadores, esta arma tenía un alto valor y fue dejada en condiciones de funcionamiento. Los arqueólogos creen que fue abandonada durante un ataque de los indígenas al asentamiento en 1541. Este artefacto único se convirtió en una prueba importante del uso de tecnologías avanzadas para la época por parte de los europeos en el territorio de América del Norte. La tumba del guerrero Saco. Hace mucho que no hay hallazgos de Kazajistán, pero en realidad ahí también hay cosas interesantes para ver. Este año, los arqueólogos encontraron un túmulo de la temprana edad de hierro, en el que había una tumba prácticamente intacta de un guerrero saco que vivió en los siglos V-II antes de nuestra era. En la fosa se encontraron fragmentos de una espada decorada con oro, hojas de oro, prendas de una aleación de plata y puntas de flecha. Los restos del guerrero yacían en una caja de madera a una profundidad de 3 metros. Según un análisis superficial, el hombre no era joven ni pertenecía a la familia real, porque los artefactos encontrados en la fosa indican que era un guerrero, posiblemente un comandante militar. Los científicos supieron de los túmulos en el distrito de Al-Ataú a finales de los años 60. Aquí se encontraron 9 de ellos. Hasta ahora, los científicos saben poco sobre los sacas. ¿Cómo apareció este pueblo? ¿Cómo vivían junto a los nómadas? ¿Cómo era su estilo de vida? Cuantos más entierros similares encuentren los arqueólogos, más podrán aprender sobre este antiguo pueblo. Pero en Egipto, durante muchos años, las autoridades han intentado revelar la historia oficial. La protección mágica del Niño de Oro. Nos parece que cualquier hallazgo del antiguo Egipto inmediatamente llega a los científicos que lo estudian, pero no siempre es así. Nuestra historia comenzó en 1916, cuando los arqueólogos en un antiguo cementerio en el lugar de Nak el-Hassai, en el sur de Egipto, encontraron a un niño de oro momificado. La momia fue llevada al sótano del Museo Egipcio, y durante todo este tiempo nadie la tocó. Y hace apenas unos días decidieron escanear al niño. No está claro por qué no lo hicieron antes. Tal vez simplemente no la notaron, aunque es muy difícil no notar la momia de un niño completamente cubierta de oro y joyas. El simple hecho de que estuviera adornada sí nos dice que el niño no era un simple mortal. Para proteger la momia de la destrucción, los científicos usaron una tomografía computarizada. Así lograron descubrir que el niño tenía una protección mágica. En las telas con las que el niño estaba envuelto,
Los científicos encontraron 49 amuletos de diferentes tipos. Según los historiadores, estos amuletos no solo ayudaban a proteger al difunto en el más allá, sino que también tenían propiedades para resucitar al niño de entre los muertos. Eran amuletos hechos en forma de ojo de Horus, escarabeos, el nudo de Isis, y también había un amuleto Ajet en forma de sol naciente. Muchos de ellos están hechos de oro y algunos de piedras semipreciosas, arcilla cocida o fayenza. Además de los amuletos, había otra característica. El niño fue enterrado en 2 ataúdes a la vez. En el sarcófago exterior había inscripciones griegas. El niño fue momificado según las costumbres de esa época. Le quitaron los órganos internos y en lugar del cerebro había resina. También llevaba una máscara de oro y estaba calzado con sandalias blancas y adornado con una guirnalda de helechos, lo cual tenía un gran significado ritual. Según el libro de los muertos, las sandalias blancas estaban destinadas a que el niño pudiera salir del ataúd, de la enigmática momia dorada del adolescente. Pasemos a los extraños objetos expuestos en los museos. Los chamanes predicen una catástrofe. En México se derrumbó una de las antiguas pirámides utilizada por las tribus antiguas para sacrificios humanos, lo que provocó temores sobre una catástrofe inminente. Los descendientes de la tribu que construyó la pirámide temen que el derrumbe pueda ser un presagio de una gran calamidad causada por la naturaleza o algún otro fenómeno. En las fotografías del lugar del incidente se puede ver que parte de la estructura se derrumbó después de una fuerte lluvia que ocurrió recientemente. El aguacero arrasó con uno de los lados de la pirámide. Estas pirámides fueron construidas por los antepasados de los actuales Purépecha, un pueblo guerrero que en su tiempo logró vencer a los aztecas. Los historiadores afirman que las pirámides de Yacata eran utilizadas por la tribu Purépecha para sacrificios rituales a su dios principal, Curicahuiri. El antropólogo Cauiri Álvarez declaró que el colapso de la pirámide es una mala señal. Los chamanes locales creen que incluso la caída de una sola piedra era una mala señal, y el derrumbe de toda una pared significa una catástrofe inevitable. Un fenómeno similar se observó antes de la llegada de los conquistadores: un observatorio sin telescopio. Antes de la invención del telescopio, los astrónomos usaban instrumentos primitivos para observar el cielo. Uno de los astrónomos más destacados fue Tycho Brahe, un científico danés que logró resultados sorprendentemente precisos gracias a instrumentos como la astrolabio y la esfera armilar. Sus datos sobre la posición de los planetas y las estrellas eran mucho más precisos que cualquier observación anterior. Tycho Brahe elaboró el primer catálogo estelar que incluía más de 1000 estrellas, lo que se convirtió en una referencia importante para los científicos posteriores. En 1572, él observó una supernova, lo que refutó la idea aristotélica de la inmutabilidad de los objetos celestes. Su colaboración con Johannes Kepler llevó a la formulación de las 3 leyes del movimiento planetario, que se convirtieron en la base para el trabajo de Isaac Newton. En 1576, el rey de Dinamarca, Frederick II, le regaló a Tycho la isla de Ven, donde construyó el observatorio Uraniborg. Fue el primer observatorio construido específicamente para observaciones astronómicas. El observatorio incluía habitaciones, instrumentos astronómicos y un laboratorio de alquimia. El lema principal de Brahe, grabado en la biblioteca, decía: "Lo que una persona es más importante que lo que otros piensan de ella". Después de la muerte de Frederick II, Tycho perdió el apoyo y se vio obligado a abandonar Ven en 1597. Después de su muerte, el observatorio fue destruido por orden del nuevo rey Cristián IV. Hoy en día, Uraniborg y el cercano Sterdenborg han sido parcialmente restaurados e incluidos en un museo dedicado a la vida y el legado de Tycho Brahe. Los antiguos bancos. La práctica de prestar valores con intereses surgió en la antigüedad, mucho antes de la aparición del dinero. Incluso entonces, las personas intercambiaban bienes o servicios con la obligación de devolver más de lo que habían recibido. Con la aparición de la economía monetaria, la usura se convirtió en la base de las operaciones de crédito. En uno de los documentos legales más antiguos, las leyes de Murape, redactadas en el siglo XVIII antes de nuestra era, ya se encuentran artículos que regulan la usura. Por ejemplo, las leyes babilónicas limitaban la tasa de interés y prohibían cobrar la deuda a personas afectadas por desastres naturales, lo que puede considerarse una forma temprana de protección de los derechos de los prestatarios. Los bancos reales, como organizaciones de crédito completas, aparecieron en Babilonia aproximadamente en el siglo VIII antes de nuestra era. Estas instituciones ofrecían servicios relacionados con la custodia de dinero, préstamos y cambio de divisa. En la antigua Grecia, las funciones bancarias las realizaban los trapecitas, personas que se dedicaban al cambio de divisas. Sin embargo, su actividad no se limitaba solo a eso. Ellos abrían cuentas para sus clientes, otorgaban créditos e incluso realizaban transferencias de dinero. Así, ya en ese entonces,
los bancos desempeñaban un papel importante en la economía. En la antigüedad y la Edad Media, los préstamos con intereses a menudo eran condenados y prohibidos por las religiones. El cristianismo y el islam luchaban activamente contra la usura, considerándola una actividad inmoral e incorrecta. Sin embargo, la necesidad de créditos siempre existió, y la gente encontraba maneras de eludir las prohibiciones religiosas. Por ejemplo, en la Europa medieval, los judíos, a quienes no se les aplicaban las prohibiciones cristianas, a menudo se convertían en prestamistas, lo que los hacía una parte importante del sistema económico de esa época. El asentamiento comercial más antiguo. En la costa occidental de la península arábiga, en Dawa, se encuentra un complejo de 5 monumentos de la temprana edad del bronce. Durante 10 años, los arqueólogos han estado realizando excavaciones aquí y durante ese tiempo han logrado descubrir una gran cantidad de hallazgos valiosos e interesantes. Algunos de ellos confirman que en este lugar existía un antiguo asentamiento comercial y, según varios análisis, es el más antiguo del mundo. Los hallazgos arqueológicos incluyen planos de las plantas de los edificios, infraestructura industrial y adornos de plata que guardan nuevas historias del antiguo comercio. El asentamiento pertenece a la época de al-Nar, cuyo periodo de auge fue aproximadamente desde el 2600 hasta el 2000 antes de nuestra era. Los arqueólogos excavaron los edificios de piedra de Dajwa, incluyendo almacenes, un centro industrial de procesamiento de cobre, una oficina administrativa y edificios religiosos. Todas las estructuras son las primeras de su tipo desde tiempos prehistóricos encontradas en Omán. Cerca de ahí, los investigadores descubrieron una tumba colectiva. Junto con los restos encontramos mucha cerámica local e importada, esteatita y joyería. Para la fabricación de joyería, la plata se traía desde el territorio de la actual Turquía. Esto demuestra que las personas de la Edad de Bronce eran muy inteligentes y tecnológicamente avanzadas. Hace más de 4000 años existían en nuestro planeta asentamientos que no tenían nada que envidiarle a los estados modernos. Ya en ese entonces, las personas pensaban con siglos de anticipación, construyendo edificaciones y estableciendo cadenas tecnológicas. Y un poco más cerca de nuestra época, en el antiguo Egipto, a las personas se les marcaba amuleto mágico en Egipto. Y de nuevo viajaremos al antiguo Egipto. Los arqueólogos desenterraron 20 antiguas tumbas en la ciudad de Nueva Damieta. En una de las tumbas, los arqueólogos encontraron objetos de oro, estatuas de la diosa Gata y amuletos mágicos. La tumba fue fechada en el año 688 antes de nuestra era. Esto corresponde aproximadamente a la dinastía 26. La forma y el material de las tumbas variaban desde ladrillos de adobe hasta simples fosas. En las tumbas había artefactos hechos de lámina de oro. La lámina estaba enrollada en forma de dioses del antiguo Egipto, como Isis, que era una de las deidades más importantes. También había figuras de oro de la diosa Gata y del dios Horus con cabeza de halcón. En los textos antiguos se dice que los dioses egipcios tenían carne de oro. Estos amuletos brindaban protección contra los dioses representados y también ayudaban al difunto a encontrarse a sí mismo en el mundo de los dioses. Además de los amuletos y estatuillas de oro, en las tumbas había muchas vasijas de barro. También se encontraron en las tumbas modelos en miniatura de vasos canopos que se usaban para conservar los órganos internos del difunto durante el proceso de momificación. Por ahora, los arqueólogos no pueden dar una respuesta exacta sobre a quién pertenecían las tumbas, pero la cantidad de artefactos valiosos encontrados aquí es simplemente impresionante. Reliquias de Michigan. ¿Existió alguna vez en Michigan, Estados Unidos, una antigua cultura avanzada? A esta pregunta intentó responder el excavador James Scotford, quien en octubre de 1890 en Edmore, estado de Michigan, encontró artefactos antiguos. Las copas, estatuillas y tablillas inscritas se parecían mucho a los hallazgos encontrados en el Medio Oriente. Este tipo de hallazgos, además de Scotford, también los hicieron otros excavadores en esta región. Todos los artefactos fueron vendidos a compradores y coleccionistas. Pero lo interesante es otra cosa. La gran mayoría de los historiadores y arqueólogos afirma que todos estos hallazgos son falsificaciones cuidadosamente planeadas. Ellos consideran que los llamados artefactos fueron cuidadosamente diseñados y copiados de otros artefactos encontrados en todo el mundo. Después de que nuestro héroe creó los artefactos antiguos, decidió enterrarlos para que luego él y otros excavadores los encontraran. De esta manera, todo parecería realista y creíble. Los objetos de arcilla se desmoronaban con el más mínimo contacto con el agua. ¿Cómo pudieron entonces conservarse en la tierra durante miles de años? Las escrituras antiguas estaban escritas de manera caótica en las tablillas, sin ningún patrón ni lógica. En la estatuilla había copias de hallazgos descubiertos en el lejano oriente, solo que su calidad era mucho menor y no tan duradera. Estos eran los principales argumentos de los arqueólogos que realizaron un análisis superficial de las antiguas reliquias de Michigan. Una cosa está clara:
James Scotford quería ganar dinero y lo logró perfectamente. Pero el siguiente hallazgo descubierto en México es completamente auténtico. Una ciudad antigua en Micronesia. Este asombroso complejo fue construido sobre islas artificiales que están conectadas por una red de canales, por lo que a menudo se le llama la Venecia del Pacífico. El complejo incluye alrededor de 100 islotes artificiales. Las islas fueron creadas a partir de enormes bloques de basalto, colocados de tal manera que forman muros, plataformas y edificios. Cada estructura está rodeada de canales de agua, lo que hace que este lugar sea aún más misterioso e impresionante. La edad de Nan Madol se estima en aproximadamente 1500 años. Sin embargo, algunas investigaciones indican que las primeras construcciones pudieron aparecer mucho antes. Los arqueólogos suponen que la construcción de este complejo comenzó a finales del primer milenio de nuestra era, posiblemente bajo la dirección de los gobernantes locales, la dinastía Saudeler, quienes usaron Nan Madona como centro ceremonial y administrativo. El principal misterio de Nan Madona radica en cómo los habitantes de la isla de Panapé lograron construir una ciudad tan compleja y masiva en condiciones de tecnologías y recursos limitados. Cada bloque de basalto utilizado en la construcción pesa desde varios cientos de kilogramos hasta varias toneladas. El transporte y la instalación de bloques tan pesados habrían requerido esfuerzos y conocimientos significativos. El basalto se extraía en el otro extremo de la isla, lo que significaba que era necesario transportarlo a través de terrenos difíciles y agua. Teniendo en cuenta que los antiguos constructores no contaban con tecnología moderna, este logro parece casi imposible. Algunos investigadores sugieren que los bloques de piedra pudieron ser transportados usando balsas y cuerdas. Otros señalan el posible uso de un sistema de palancas y rampas. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente cómo los antiguos micronesios lograron colocar y alinear con tanta precisión estas estructuras masivas. Nan Madol también está rodeado de muchas leyendas y mitos. Los habitantes locales creen que la ciudad posee propiedades mágicas y que fue construida utilizando fuerzas sobrenaturales. Algunos mitos afirman que Nan Madol era el hogar de espíritus y se utilizaba para realizar rituales relacionados con la adoración a los antepasados. Hasta el día de hoy, esta antigua ciudad inspira asombro y respeto entre los habitantes de Panapa y evitan visitar Nan Madol después de la puesta del sol, considerándolo un lugar habitado por espíritus. Dibujos realistas de aves en el antiguo Egipto. Cuando evaluamos el arte de las civilizaciones antiguas, la mayoría de las veces somos muy parciales. Admiramos los dibujos de aquella época porque tomamos en cuenta que en ese entonces el arte no estaba tan desarrollado, las condiciones para dibujar eran completamente diferentes y los artistas no se graduaban de universidades de arte. Si comparamos objetivamente los dibujos antiguos con los modernos se ven mucho más realistas y hermosos. Pero en nuestro caso, los dibujos del antiguo Egipto sorprendieron a los científicos. Los arqueólogos estudiaron el dibujo de un antiguo artista quien representó en un fresco a aves volando y posadas en un pantano verde. La imagen es tan detallada que los expertos modernos pudieron identificar las especies de aves que inspiraron al artista hace 3.300 años. Esta misma pintura fue descubierta por los arqueólogos hace más de 100 años y ya ha sido estudiada, documentada y atrae a turistas de todo el mundo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, solo ahora los científicos decidieron estudiar con más detalle la imagen de las aves. En la imagen están presentes palomas bravías, martín pescador pío, alcaudón dorsirrojo y la bandera blanca. Hoy en día la habitación donde se encontró el dibujo se llama la Sala Verde. Lo más probable es que estuviera destinada a la familia real para que pudieran relajarse allí. En la antigüedad, probablemente además de las imágenes de aves y flores, la habitación estaba decorada con plantas vivas y se escuchaba música en vivo. Cuando se descubrieron los frescos por primera vez eran muy frágiles, y fue bueno que los especialistas lograran hacer copias en forma de dibujos. Actualmente están completamente destruidos. La paloma bravía y el martín pescador pío todavía se pueden encontrar en Egipto durante todo el año, pero la lavandera blanca y el alcaudón dorsirrojo son aves migratorias. Los antiguos artistas marcaban a los alcaudones y a las lavanderas con señales triangulares en la cola, que no existen en las aves en la vida real. Los investigadores sugirieron que los artistas tal vez dibujaron estas marcas para indicar que ambas especies de aves visitaban Egipto solo de manera estacional. Restos de Hobbit. Torín, como lo apodaron los arqueólogos, vivió hace unos 40 a 50 mil años en una época en la que los últimos neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra. Sus restos fueron encontrados en una cueva en el sur de Francia, donde probablemente se escondía del frío intenso. En 2015, los arqueólogos descubrieron una mandíbula fosilizada bien conservada con 31 dientes y falanges de los dedos. Es interesante que los dientes de Torín, a pesar del desgaste por la masticación activa, estaban en buen estado. El análisis mostró que se trataba de un hombre adulto probablemente muy joven,
ya que los neandertales vivían en promedio alrededor de 20 años. Lo más sorprendente fue el estudio genético. El ADN de Thorin era muy diferente de todas las muestras conocidas de neandertales. Esto indica una población aislada que se separó del resto de los neandertales hace unos 100 a 105.000 años. Es curioso que a solo 10 días de camino de esta cueva vivía otra comunidad de neandertales, pero según el análisis, no se comunicaban entre sí. Los investigadores reflexionan sobre cómo los neandertales percibían el mundo y por qué estaban tan aislados. La falta de sociabilidad era una característica distintiva de ellos. En la época en que existieron, había alrededor de 10.000 neandertales en el mundo, y durante cientos de miles de años se volvieron poco sociables. Tenían un alto grado de endogamia, lo cual se confirma por numerosas anomalías congénitas. Encontrar a uno de los últimos neandertales es una gran suerte. Los isótopos en los huesos confirmaron que Thorin vivió en el duro clima de la era glacial. Hasta ahora, los científicos siguen debatiendo por qué desaparecieron los neandertales, si fue por el clima severo o por la competencia con los cromañones. Los antropólogos creen que el clima no fue el factor decisivo. Después de todo, las eras glaciares comenzaron mucho antes de su desaparición. Probablemente los cromañones más desarrollados los desplazaron. Los cromañones no estaban en contra de mezclarse con ellos. Y en el genoma de los humanos modernos hay mezcla de neandertales, pero en los neandertales no se han encontrado rastros de sapiens. Es interesante que recientemente en la región de Briansk, en Rusia, encontraron un fragmento de hueso con un dibujo grabado que posiblemente representa a un mamut. Este es un ejemplo raro que indica la presencia de arte figurativo entre los neandertales, mientras que los cromañones dejaron muchas obras. El hallazgo cerca de Stonehenge. Un mismo descubrimiento puede ser estudiado durante siglos. Con el tiempo, los arqueólogos encuentran hallazgos relacionados, estudian textos antiguos o surgen nuevas tecnologías para un estudio más detallado. Así sucedió con las antiguas herramientas que se encontraron en 1802 cerca de Stonehenge. Eran hachas milenarias y piedras pulidas. En ellas se encontraron diminutos rastros de oro. Los científicos volvieron a estudiar las hachas y las piedras y descubrieron que era un conjunto de un antiguo joyero, con una antigüedad de 4.000 años. Un análisis microscópico repetido de las hachas y los guijarros tallados encontrados en la tumba reveló diminutos rastros de oro y señales de desgaste, lo que indica que fueron utilizados por un maestro artesano para forjar y alisar láminas de oro. El túmulo de la Edad de Bronce fue excavado en 1802 cerca de Upton Lovell, en Wiltshire. A los arqueólogos les llamó la atención la gran cantidad de huesos de animales perforados, que en ese momento interpretaron como el atuendo de un antiguo chamán. Sin embargo, cerca se encontraron cuencos de sílex, 2 hachas rotas y un punzón de aleación de cobre, que no llamaron mucho la atención de los arqueólogos. A los científicos, los huesos con agujeros les parecieron un hallazgo más interesante. Gracias al análisis microscópico, los científicos pudieron observar en las piedras diminutos rastros de oro, que por su composición era idéntico al oro de aquella época. Estas piedras se usaban para alisar y pulir el metal precioso. Según los arqueólogos, el joyero utilizaba estas herramientas para fabricar valiosos artefactos, en los que objetos de azabache, ámbar o madera estaban cubiertos con finas láminas de oro. En los museos hay adornos similares que se han conservado desde la Edad de Bronce. Los arqueólogos suponen que los cuencos de sílex podrían haberse utilizado para mezclar resina y pegamento, y que con la ayuda de un punzón, el joyero podía crear agujeros y patrones. Así, con el tiempo, los científicos pudieron aprender más sobre el hallazgo descubierto hace 200 años, el santuario de Poseidón de Samos. En Grecia, entre la maleza de olivos silvestres, los arqueólogos encontraron un posible santuario de Poseidón de Samos. Los arqueólogos excavaron los cimientos de una estructura bastante grande, de 9,4 metros de ancho y con paredes hechas de mortero de sílex, utilizado para la construcción de estructuras. En este museo se encuentran los restos de mortero. Los restos preliminares se datan del siglo VI a.C. Según fuentes antiguas, el santuario de Poseidón en Sámicos era un importante centro religioso de la región para las 6 ciudades de Trifilia. El lugar donde se encontró el posible templo coincide con los textos del geógrafo griego antiguo Estrabón, quien escribió sobre el templo en su obra Geografía. Samicum, o como también se le llama Samicón, fue una ciudad antigua de los periodos medio y tardío de la Hélade. Antes de comenzar las excavaciones, los arqueólogos realizaron mediciones y análisis del suelo durante varios años. Basándose en las anomalías geográficas en este lugar, se puede esperar un edificio de al menos 28 metros de largo que tenía 2 habitaciones interiores. El edificio grande y alargado no puede ser otra cosa que un templo arcaico ubicado en el sitio del santuario de Poseidón. El gran recipiente de mármol encontrado aquí, que imita una copa de bronce,
Es característico del inventario de un santuario y está fechado en el período arcaico. Este descubrimiento arroja nueva luz sobre la importancia política y económica de la anfictionía y las ciudades de Trifilium en el siglo VI a.C., cuando el santuario de Poseidón en Samicón servía como centro de su identidad religiosa y étnica. Quizá en el video se pueda hablar de la antigua Grecia sin mencionar al antiguo Egipto. Las enigmáticas pirámides de Sedinga. Este complejo, descubierto por arqueólogos a finales del siglo XX, incluye más de 80 pirámides, lo que lo convierte en uno de los sitios de enterramiento más grandes del desierto de Nubia, en Sudán. Las pirámides de Sedinga fueron construidas en una época en la que Nubia estaba bajo la influencia del antiguo Egipto, y los gobernantes del reino de Kush buscaban imitar las tradiciones e infraestructuras egipcias. La mayoría de las pirámides de Sedinga son de tamaño pequeño en comparación con las pirámides egipcias, con una altura promedio de entre 3 y 7 metros. Fueron construidas de arenisca y ladrillo, y se usaban como lugares de entierro para la nobleza y los miembros de la élite gobernante. Los arqueólogos han encontrado en estas pirámides cerámica, joyas y también restos de momias, lo que demuestra el alto nivel de habilidad de los artesanos nubios. Uno de los misterios de las pirámides de Sedinga es su gran cantidad en un área relativamente pequeña, lo que hace que este complejo sea único. La construcción de tantas pirámides puede indicar la importancia religiosa y cultural de este lugar para los antiguos nubios. Sedinga también fue un lugar de culto a la diosa Hathor, quien desempeñaba un papel clave en la vida religiosa de Nubia. El disco de Sabu es uno de los artefactos más enigmáticos del antiguo Egipto, encontrado en la tumba de Sabu, descendiente del faraón Adjib. Tiene al menos 5000 años, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. A primera vista es un disco de piedra con 3 pétalos curvados, pero los detalles hacen que uno se ponga a pensar. El grosor en algunos lugares alcanza apenas 1.5 milímetros, lo que demuestra una precisión de fabricación increíble. Considerando el nivel de tecnología de esa época, muchos se preguntan cómo fue posible esto. Los científicos plantean la hipótesis de que el disco pudo haber sido parte de un ritual o un elemento decorativo, pero también existen otras teorías que van más allá de lo habitual. Algunos investigadores creen que el disco de Sabu podría ser una copia de un dispositivo dejado por visitantes del cielo, una civilización altamente desarrollada que visitó la Tierra en tiempos inmemoriales. La estructura y la forma del artefacto recuerdan a dispositivos aerodinámicos modernos o incluso a elementos de mecanismos complejos. Los egipcios pudieron haber considerado este objeto sagrado e intentaron reproducir algo que vieron pero no entendieron. Algunos creen que el disco de Sabu es la clave para descifrar las interacciones de las civilizaciones antiguas con inteligencia extraterrestre. Por ahora, estos son solo conjeturas, pero el aura mística que rodea a este artefacto sigue fascinando a la gente e invitándonos a sumergirnos en los misterios del pasado. Pirámide en el sitio de Onu Volcán. La Gran Pirámide en el sitio maya de San Andrés fue construida en respuesta a la erupción del volcán Tierra Blanca Joven en la caldera del lago Ilopango. San Andrés, ubicado en el valle de Zapotitán, en el departamento de La Libertad, El Salvador, fue fundado alrededor del año 900 a.C. como un centro agrícola que se convirtió en la capital de un estado maya. Entre los años 600 y 900 después de Cristo, la erupción del volcán Tierra Blanca Joven, que ocurrió alrededor del año 539 después de Cristo, fue uno de los eventos volcánicos más grandes de la historia, expulsando aproximadamente 43.7 kilómetros cúbicos de material volcánico. Provocó cambios climáticos significativos y destruyó un área en un radio de hasta 100 kilómetros. El doctor Akira Chikawa de la Universidad de Colorado en Boulder señaló que debido a la magnitud de la catástrofe, muchos asentamientos fueron abandonados y se necesitó mucho tiempo para su recuperación. Sin embargo, investigaciones en San Andrés, a solo 40 kilómetros del lago Ilopango, demostraron que la construcción comenzó pocos años después de la erupción. El inicio de la construcción de la pirámide de la Campaña se fecha apenas entre 5 y 30 años después de la erupción, y su finalización tomó alrededor de 80 años. La pirámide, con una altura de 7 metros y un volumen de 23.000 metros cúbicos, se convirtió en la estructura más grande del valle. El doctor Achikawa supone que la pirámide fue construida utilizando ceniza volcánica como material y tenía un significado religioso relacionado con la veneración de los volcanes para protegerse de futuras erupciones. El siniestro cementerio de los muertos vivientes. Y el siguiente hallazgo podría asustarte un poco. En el centro de Italia, los arqueólogos realizaron excavaciones en el territorio de un cementerio. De hecho, esto es una práctica común en el mundo de la arqueología. Pero no todos los cementerios tienen una antigüedad de 1600 años, y no todos están relacionados con leyendas sobre revenants.
Así es como en el folclore local llamaban a los muertos que se levantaban de sus tumbas. Quisiera decir que en la antigüedad la gente era más supersticiosa que en nuestra época, pero probablemente me equivoque. La gente siempre ha sido supersticiosa, y el miedo humano siempre ha llevado a las personas a cometer actos absurdos. Así, en la antigua Italia, la gente creía que los difuntos podían levantarse de sus tumbas, y para evitar que eso sucediera, había que enterrar al difunto y ponerle encima una enorme piedra. Hablé de un hallazgo similar en Dinamarca en uno de mis videos anteriores. Así, en Italia, en un antiguo cementerio, encontraron restos de niños cuyos cuerpos estaban aplastados con piedras. Algunos fueron enterrados con piedras en la boca. Los arqueólogos creen que esto era parte de algún antiguo ritual. Ellos creían que los difuntos podían convertirse en revenants, a quienes conocemos más como zombies. Otra prueba de este ritual son los restos de cachorros que llevaban al cementerio y enterraban junto con los niños. Los científicos ya realizaron una serie de investigaciones y concluyeron que la mayoría de los niños murió de malaria, y lo más probable es que esta enfermedad causara miedo en la gente, y les parecía que la persona podía resucitar. En esa época, el cristianismo estaba ganando popularidad en esta región, pero eso no impedía que la gente creyera en el levantamiento de los muertos. El miedo a los no muertos existía tanto entre los paganos como entre los cristianos. Al mismo tiempo, muchos creían que las brujas podían usar al Revenant para sus propios fines egoístas. Por lo que entiendo, hace 1500 años en Italia no se aburrían. Y la siguiente historia, que será la última de hoy, trata sobre una verdadera pulgarcita. Algodón de 7000 años de antigüedad. A menudo llamo su atención sobre el hecho de que el desarrollo de las tecnologías digitales modernas ayuda mucho a los arqueólogos a ver lo que antes era imposible. Es una lástima que para este momento muchos hallazgos arqueológicos ya hayan desaparecido sin dejar rastro. Pero los científicos pueden estudiar con más detalle los hallazgos que aún quedan. Así, los arqueólogos israelíes descubrieron los rastros más antiguos de algodón en el Medio Oriente. Ellos aseguran que los productos textiles que estuvieron enterrados en la tierra tienen 7000 años. Por supuesto, después de tanto tiempo ya no queda nada de esos productos. Solo quedan pequeñas partículas, a partir de las cuales los científicos sacaron sus conclusiones. El hallazgo se hizo en el sitio arqueológico de Tel Zaf, que se encuentra en el valle central del río Jordán. Además de los restos microscópicos de algodón, aquí se hicieron muchos descubrimientos importantes. Por ejemplo, los datos más antiguos conocidos sobre el consumo social de cerveza provienen de este lugar. En palabras simples, uno de los primeros bares de cerveza apareció aquí, y la tecnología de almacenamiento ritual de alimentos también proviene de este lugar. Antes, en este lugar se encontraban microrestos de ropa hecha de lino, pelo y lana. Pero el algodón no era originario de esta región. Esto solo puede significar una cosa: Tel Zaf en la antigüedad era un importante centro comercial. Y en Egipto los arqueólogos encontraron una tumba real no menos importante. Una cámara funeraria oculta. Durante la limpieza de una tumba de 3900 años en Egipto, los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria oculta. Los trabajos se llevaron a cabo en la antigua tumba de Jefai Hapi en Asiut. Según una declaración del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, un grupo de arqueólogos egipcios y alemanes descubrió la cámara cuando seguían un pozo a una profundidad de unos 15 metros. Dentro de una pequeña cámara rectangular, los arqueólogos encontraron 2 sarcófagos de madera ricamente decorados, uno dentro del otro. Pertenecen a una mujer llamada Edi, la única hija de Jefai Hapi, un importante nomarca de la provincia de Asiut, que vivió alrededor del año 1900 a.C., durante el reinado del faraón Senusert I. Las fotografías muestran un sarcófago colorido y bien conservado. Sin embargo, la cámara fue saqueada en la antigüedad. La momia resultó dañada y los vasos canopos fueron destruidos. A pesar de esto, los arqueólogos encontraron algunas partes de los restos de Edi, la tapa del sarcófago y figuras talladas. Según el análisis preliminar, Edi murió joven, probablemente antes de los 40 años, y sufría de un defecto congénito en el pie. La tumba de Jefai Hapi, tallada en la roca, se considera la mayor tumba privada del Reino Medio. Los científicos recrearon la imagen de la mujer. Hemos entrado en una nueva era, en la que los científicos modernos no solo recrean eventos y objetos antiguos en papel, sino que también modelan personas antiguas a tamaño real. Estas personas se ven exactamente igual que hace cientos de años. En nuestro caso, los investigadores del Museo de Historia Natural y Arqueología de Trondheim, en Noruega, recrearon el modelo de una mujer a partir del esqueleto de una mujer que vivió aquí hace 800 años. Esta anciana sonriente se veía exactamente igual hace cientos de años y caminaba por la ciudad de Trondheim apoyándose en un bastón. Hace 800 años, ella ni siquiera podía imaginar que los investigadores en el futuro crearían su modelo en 3D y le darían un nuevo nombre:
Ahora a la anciana la llaman Tora. El nombre fue elegido entre los habitantes a través de encuestas en los medios de comunicación. Por supuesto, no hay ninguna información sobre la mujer. Todos los datos que se conocen de ella son el lugar de entierro y la edad aproximada. E incluso esa información es suficiente para suponer quién era ella. A finales del siglo XIII en Trondheim, en el centro de Noruega, había un cementerio donde se encontraron los restos. El cementerio estaba junto a la calle principal, donde en ese entonces vivía gente bastante acomodada, principalmente artesanos y comerciantes. Por lo tanto, lo más probable es que la anciana fuera de una familia de comerciantes y vivió una vida bastante cómoda y sin dificultades. Durante mucho tiempo, la mujer mayor caminó encorvada, apoyándose en un bastón. No tenía ni un solo diente en la mandíbula inferior, lo cual era normal para esa época. Los empleados del museo realizaron un enorme trabajo en el modelo. Para la confección de la ropa y el maquillaje, se recurrió a los mejores especialistas, con el fin de transmitir de la manera más precisa posible la calidez y el espíritu de aquella época, para que los visitantes del museo experimenten emociones positivas al observar a una persona que vivió y caminó aquí hace 800 años. Es posible que alguno de los visitantes sea su bisnieto. Noruega es uno de los lugares favoritos del planeta para los arqueólogos. Este país a menudo nos alegra con nuevos hallazgos. Uno de ellos es un barco de 700 años. Un barco de 700 años. Странное сокровище ацтеков. Los arqueólogos creen que el nuevo hallazgo descubierto en la Ciudad de México los llevará al lugar donde descansa el principal emperador azteca. La tumba imperial perdida ha intrigado a los científicos en Sudamérica durante mucho tiempo. Es el objetivo principal de los arqueólogos en esta región, de la misma manera que en Egipto intentan encontrar la tumba de Cleopatra, de la que hablé en un video reciente. Hace más de 500 años, los sacerdotes escondieron los tesoros sacrificiales de los aztecas cerca de los escalones del templo principal de México. El escondite incluye los restos de un jaguar vestido con la armadura de un guerrero, que sostiene en sus brazos a un águila. También en el escondite había muchas estrellas de mar y ramas de coral. Todo esto se guardaba en cajas de madera. Los científicos creen que esta ofrenda estaba dedicada al emperador Ahuizotl, quien gobernó de 1486 a 1502. En el centro de una de las cajas encontraron algo duro que, según ellos, podría ser los restos cremados del emperador. Es posible que este hallazgo se convierta en un gran descubrimiento del siglo XXI. El hallazgo se realizó en un lugar que hoy se conoce como el Templo Mayor, el principal templo de los aztecas nativos en su capital, Tenochtitlán. Este templo fue reconstruido 6 veces. Cada emperador quería diferenciarse de su predecesor. Es difícil determinar la fecha exacta de la primera construcción del templo. Lo más probable es que esté relacionado con la fundación de Tenochtitlán en el año 1325. El templo principal tenía la altura de un edificio moderno de 15 pisos. Sin embargo, aquí también los colonizadores españoles hicieron su parte y desmontaron parcialmente el templo. Usaron las piedras después de la destrucción para la catedral católica. Además de las grandes cajas con el jaguar y las estrellas de mar, había cajas de tamaño más pequeño. En una de ellas se guardaban inciensos aztecas, en otra había 21 cuchillos de pedernal decorados con imágenes de guerreros, un lanzadardos en miniatura y un escudo. Cerca, en una ofrenda circular, se encontró a un niño de unos 9 años. Lo más probable es que haya sido sacrificado junto con el jaguar. Según el análisis preliminar, a ambos les arrancaron el corazón durante el ritual. Y todas estas excavaciones culminan con una fosa llena de cráneos de niños que también fueron sacrificados. Los niños tenían entre 1 y 6 años. En cuanto al propio emperador Ahuizotlia, sus restos cremados aún están por encontrarse. Esto podría tomar alrededor de un año. Por un lado, te alegras de los nuevos hallazgos de los arqueólogos, pero por otro lado, es mejor no saber nada de esto. Mientras los arqueólogos intentan encontrar los restos cremados, en Rusia encontraron un virus desconocido para la ciencia desde la época del Paleolítico. Un entierro con esqueletos decapitados. En el sitio arqueológico de Rable Velké Lekembe, en Eslovaquia, los arqueólogos hicieron un hallazgo espeluznante. En una tumba fueron enterradas 38 personas. Sin embargo, todas estaban sin cabeza. La antigüedad aproximada del entierro es de 5.000 años antes de nuestra era. Parece que este lugar fue el asentamiento más grande del Paleolítico temprano en Europa Central. Además del entierro, los investigadores identificaron 313 casas, de las cuales 80 estaban habitadas al mismo tiempo. Todas las construcciones fueron divididas formalmente en 3 aldeas. Los científicos aseguran que en este asentamiento vivían alrededor de 600 personas. Una de las aldeas estaba rodeada por un foso doble de casi 1.5 kilómetros de longitud. En ese foso, los arqueólogos encontraron los restos de 38 personas, incluyendo a un niño. Los huesos de los enterrados estaban mezclados entre sí, por lo que los arqueólogos tuvieron que dedicar mucho tiempo para separar de la enorme pila de huesos
a los 38 individuos. Es interesante que en la zona de Bravli los arqueólogos ya habían encontrado esqueletos decapitados, y en ese entonces concluyeron que ese tipo de entierro tenía un significado sagrado. Sin embargo, ese entierro era diferente al nuevo. En el caso anterior, para cada persona se cavó una tumba separada, pero en nuestro caso los cuerpos de 38 personas fueron arrojados en una sola fosa y estaban acomodados de cualquier manera. Pero surge una pregunta lógica: ¿dónde están las cabezas? A algunos esqueletos se les encontró la primera vértebra cervical. Entonces, ¿esto no fue una ejecución ni un sacrificio? Las cabezas eran removidas de manera sistemática y cuidadosa, si es que se puede decir eso sobre una cabeza humana. ¿Y qué hay de la historia de los Países Bajos, que yace bajo el agua? Una rara canoa de los indígenas mayas. Ya les hablé sobre el desciframiento de la escritura maya. Ahora vamos a ver el transporte que usaban los mayas. En el video anterior, por si alguien no lo vio, ya les conté que durante la construcción del ferrocarril les mostraré cómo los arqueólogos constantemente encuentran antiguas construcciones y artefactos de la misteriosa civilización. Esta vez, en la península de Yucatán, en México, los arqueólogos encontraron una canoa de madera bien conservada. La canoa fue hallada en un cuerpo de agua dulce llamado cenote. Estaba completamente sumergida en el agua y aún así se conservó perfectamente. Las zonas pantanosas ayudan mucho a preservar objetos antiguos debido a la baja cantidad de oxígeno. La canoa mide 1.6 metros de largo y 80 centímetros de ancho. Según datos preliminares, esta canoa se utilizaba como recipiente para almacenar agua o como contenedor para ofrendas durante rituales, y data aproximadamente del año 830 al 950 de nuestra era. Esta canoa es única en su tipo, que se ha conservado en su estado original, aunque tiene más de 1000 años. Los científicos crearán un modelo 3D de la canoa. Esto ayudará a estudiar el antiguo objeto de manera más segura y detallada. Durante la construcción de la ruta ferroviaria, los arqueólogos descubrieron más de 80 entierros mayas y las ruinas de más de 2.400 estructuras del período prehispánico. Ecologistas, arqueólogos y representantes de las comunidades mayas se opusieron activamente a la construcción de la nueva línea ferroviaria. Sobre algunos otros hallazgos en este lugar pueden ver en el video anterior del canal, pero solo después de ver este video, porque el siguiente objeto misterioso definitivamente los va a sorprender. Tabla de multiplicar antigua. Los arqueólogos encontraron en las ruinas del Palacio Fujiwara, en la prefectura japonesa de Nara, un fragmento de esta tablilla con una de las tablas de multiplicar más antiguas de Japón. La antigüedad del hallazgo es de aproximadamente 1300 años. Las ruinas del Palacio Fujiwara son los restos de una antigua capital que existió hasta el año 710, cuando la capital se trasladó a Nara. La tablilla fue encontrada en el lugar donde, según se supone, se ubicaba el puesto de guardias Emon Emonfu en el gobierno de Fujiwara. El tamaño del hallazgo es de aproximadamente 16 por 1 centímetros. Los investigadores creen que formaba parte de una tabla de multiplicar más completa, que data de finales del siglo VII o principios del siglo VIII. Ya en esa época, tales tablas se utilizaban en las instituciones gubernamentales. Mediante un análisis infrarrojo, en la tablilla se lograron leer las siguientes ecuaciones. Todas las inscripciones están hechas utilizando kanji, caracteres chinos que también se usan en el japonés moderno. La tabla de multiplicar comienza con la multiplicación por 9 y contiene 5 ecuaciones escritas horizontalmente en una sola línea. Si la tablilla estuviera completa, su longitud sería de aproximadamente 33 centímetros. Este estilo cursivo de escritura corresponde a los estilos chinos de las dinastías Qin y Han. La tablilla probablemente fue utilizada por la oficina Emunfu, que se encargaba de la seguridad y tareas administrativas, incluyendo el conteo de días laborables y los impuestos. Las cabezas de piedra encontradas en el territorio del actual México, las gigantescas cabezas de piedra de la Venta, son unos de los artefactos más enigmáticos de la antigua civilización olmeca. Estas esculturas masivas, creadas hace aproximadamente 3000 años, representan cabezas de la élite talladas en grandes piedras de basalto. La altura de las cabezas varía de 1,5 metros hasta 3,5 metros y su peso alcanza varias toneladas. En total, en el territorio de la Venta se han descubierto 4 de estas cabezas, cada una de las cuales tiene rasgos faciales únicos, y se distingue por el arte característico de talla de los olmecas. Los olmecas, una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de Centroamérica, vivieron en el territorio del actual estado de Tabasco, en México. Los rasgos faciales tallados en las cabezas a menudo se interpretan como africanos, lo que ha dado lugar a muchas hipótesis y teorías sobre posibles contactos culturales de los olmecas con otros continentes. Sin embargo, no hay pruebas directas de tales contactos, y la mayoría de los científicos tienden a pensar que esos rasgos faciales eran característicos de la propia cultura olmeca. El tallado en basalto requiere un esfuerzo y habilidades considerables,
especialmente tomando en cuenta las herramientas orgánicas que estaban disponibles en ese entonces. Al parecer, los olmecas utilizaban herramientas primitivas de piedra y madera, lo que hace que sus logros en la escultura sean aún más impresionantes. Cómo lograron alcanzar tal grado de detalle y expresividad sigue siendo un misterio. Otra pregunta surge respecto al transporte de estas piedras masivas. El lugar de extracción del basalto se encuentra en las montañas de Tuxtla, a unos 80 kilómetros de la venta. Esto significa que los antiguos artesanos tuvieron que mover enormes bloques de piedra a través de densas selvas y terrenos accidentados. El significado y el propósito de estas cabezas de piedra también siguen siendo motivo de debate entre los científicos. Algunos investigadores creen que las cabezas representaban a gobernantes o miembros importantes de la sociedad, tal vez a un guerrero o sacerdote, lo que resaltaba su estatus e importancia. Los rasgos faciales expresivos y los elementos únicos de los tocados tallados en las cabezas podrían simbolizar fuerza y poder. La animación más antigua de la historia. Si antes pensabas que la animación fue inventada en los siglos XIX o XX, estás equivocado. Los arqueólogos encontraron algo parecido a la animación, y a este artefacto le calcularon una antigüedad de aproximadamente 5.200 años. El jarrón único fue descubierto en 1967, pero la imagen en él solo pudo ser vista hasta ahora. En la ciudad quemada, en el sitio de excavaciones arqueológicas en el sureste de Irán, los investigadores encontraron una copa con dibujos rojos grabados de una cabra saltando, que cobra vida cuando el jarrón gira. Para ser exactos, en 5 imágenes consecutivas, la cabra con cuernos salta. Los investigadores creen que de esta manera intenta comer las hojas del árbol de la vida sirio. Al menos así es como parece si giras el jarrón. Puedes ver este jarrón en el Museo Nacional de Irán. Los alfareros persas en la antigüedad estaban fascinados por el movimiento de los animales y crearon esta animación para capturar ese evento. Así nació la primera animación de la historia. Mientras que en el antiguo Irán intentaban capturar la imagen de una cabra en movimiento, en Alemania la gente en la antigüedad usaba el pozo de los deseos. ¿Qué destruye la memoria histórica? Los monumentos históricos y la leyenda del rey Arturo están tan adornados que ya se parecen más a un mito que a un personaje real en la historia de Inglaterra. Sin embargo, el escritor medieval Godofredo de Monmouth afirma que el rey Arturo existió y que nació en el castillo de Tintagel, en Cornualles. Este castillo único está construido sobre acantilados, pero debido a los cambios climáticos, se está destruyendo poco a poco. La erosión ya era un problema en el siglo XIV, pero en los últimos años la erosión del suelo se ha acelerado varias veces. Los especialistas en monumentos y edificios históricos de Inglaterra ya están recaudando donaciones para la restauración y el rescate del castillo. Según sus declaraciones, para el año 2100, el nivel del mar en este lugar aumentará 1 metro, y entonces el antiguo castillo desaparecerá, junto con la historia del rey Arturo. Desafortunadamente, este no es el único sitio de valor histórico que podría desaparecer sin dejar rastro. Por suerte, las condiciones climáticas no afectan la existencia de nuestro canal, ya que pueden verlo desde cualquier parte del planeta. Un gigantesco carruaje fúnebre. Los arqueólogos descubrieron un carro funerario único en una tumba doble cerca de la ciudad de Dunfen, en el norte de China. Los fragmentos encontrados del carruaje fúnebre, cuya longitud es de aproximadamente 7 metros y el ancho supera los 2, pertenecen a la época de la dinastía Liao. A pesar de que parte del carruaje se destruyó, muchos de los elementos de hierro decorados con pan de oro se conservaron en excelente estado. En la segunda tumba, los arqueólogos encontraron más de 30 artefactos, incluyendo adornos de plata y cobre, campanillas de plata y campanillas doradas. Estos hallazgos ayudarán a investigar los rituales funerarios únicos de los Khitan, creadores del estado de Liao. Es interesante que algunos científicos creen que el nombre ruso de China proviene del pueblo Khitan. Gigantes de piedra en Kazajistán. El Valle de las Esferas en la península de Mangistau en Kazajistán es un lugar misterioso que impresiona a turistas y científicos con su paisaje inusual. Aquí se encuentran enormes esferas de piedra, esparcidas por las estepas y laderas. El tamaño de algunas de ellas alcanza varios metros de diámetro, lo que las hace especialmente impresionantes. Una de las hipótesis más comunes sobre el origen de estas formaciones inusuales es un fenómeno natural relacionado con procesos geológicos. Los investigadores creen que las esferas pudieron haberse formado como resultado de los llamados procesos de concreción. Esto ocurre cuando las partículas minerales, al depositarse desde el agua, comienzan a concentrarse alrededor de un núcleo sólido, como un resto orgánico o una partícula de piedra. Con el tiempo, estas formaciones aumentan de tamaño, adquiriendo una forma casi perfectamente esférica. También existe la teoría de que las esferas están relacionadas con la actividad tectónica. Durante las fracturas en la corteza terrestre se liberan cargas eléctricas, que pueden contribuir a la formación de objetos esféricos en las capas de rocas sedimentarias.
Algunos científicos proponen la hipótesis de un origen biogénico para las esferas. Ellos suponen que su núcleo pudo haber sido colonias de microorganismos antiguos o plancton que existieron hace millones de años en cuerpos de agua cálidos. Cuando las aguas retrocedieron, las esferas quedaron en la superficie, donde la erosión posterior les dio su aspecto final. Visualmente, el Valle de las Esferas recuerda escenas de películas de ciencia ficción. Estos gigantes de piedra, rodeados por la naturaleza agreste de Mangistau, crean una atmósfera casi de otro mundo, atrayente por su misterio. Diente de leche. Arqueólogos de Novosibirsk hicieron un importante descubrimiento en el sitio de Obi-Obi-Shir, en las estribaciones de Pamir-Alai, en Kirguistán. Descubrieron alrededor de 5.000 artefactos antiguos, entre los cuales se encuentran herramientas de piedra, adornos y un diente de un ser humano moderno. El antropólogo canadiense Ben Saviola, de la Universidad de Toronto, confirmó que este diente pertenece a Homo sapiens. Los arqueólogos compararon los hallazgos con complejos más antiguos en Kirguistán y Tayikistán, investigados aún durante la época soviética. Estos complejos, ubicados en las montañas Tian Shan y Pamir, mostraron una sorprendente similitud en los tipos y métodos de procesamiento de herramientas de piedra. Antes de este hallazgo, se creía que el ser humano no vivía en Asia Central entre hace 20 y 10.000 años debido a las difíciles condiciones climáticas. El diente de Homo sapiens encontrado, que data del Mesolítico, fue el primer hallazgo de este tipo en la región. La pectoral de oro de la tumba gruesa. Este artefacto, descubierto en 1971 en Dnipropetrovsk, en el territorio de la actual Ucrania, es uno de los artefactos más impresionantes de la cultura escita. Esta exquisita joya data del siglo IV a.C. y fue encontrada en uno de los mayores túmulos escitas. La pectoral es una joya de oro para el pecho que pesa más de 1 kilogramo y tiene un diámetro de aproximadamente 30 centímetros. Está hecha con un alto grado de maestría y detalle, lo que demuestra el notable desarrollo de la artesanía entre los escitas y sus contactos culturales con el mundo griego. La pectoral está decorada con 3 filas de bajorrelieves que representan escenas de la vida y la mitología de los escitas. Las filas superior e inferior contienen representaciones realistas de animales como leones, grifos, ciervos y aves, lo que simboliza la fuerza y el poder. La fila del medio es la más compleja y detallada, y muestra escenas de la vida cotidiana de los escitas, personas trabajando con caballos, mujeres preparando comida, y figuras dedicadas a la artesanía. Estas escenas pueden ser alegorías o ilustraciones de relatos mitológicos relacionados con la cosmología y las creencias religiosas de los escitas. El misterio de la pectoral de oro radica no solo en su valor artístico, sino también en su significado simbólico. Fue encontrada en una tumba real, lo que indica que pertenecía a una persona de alto rango, posiblemente a un rey o a un sacerdote. Las escenas en la pectoral pueden reflejar complejas creencias religiosas y la mitología de los escitas, relacionadas con el culto a los antepasados, la vida después de la muerte y la adoración de las fuerzas de la naturaleza. Algunos investigadores creen que la pectoral pudo haber sido utilizada con fines rituales, simbolizando la transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Dale un pulgar arriba a este video y compártelo con tus amigos. Gracias por verlo. Hasta luego a todos.